México no había tenido conflictos con Estados Unidos desde hace muchos años. Desde la guerra de México con Estados Unidos, donde Estados Unidos le quitó a México gran parte de su territorio. Porque, siendo honestos, México tenía una deuda económica con Estados Unidos que no quiso pagar o no podía pagar el gobierno de México con Antonio López de Santa Anna y otro que estaba, y al negarse a pagar la deuda México a Estados Unidos entró en guerra con México, y en esa guerra Estados Unidos se cobró con territorio. Fue más el territorio con el que se cobró que lo que realmente debía México, pero fue debido a una deuda que tenía México, económica. Pero después de eso, que fue a mediados del siglo antepasado, entre 1800 en medio, por ahí así, México desde entonces no tenía ningún conflicto serio con Estados Unidos como lo tiene ahora, con el gobierno morenista, primero de López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. El López Obrador, desde que era opositor y desde antes, cuando ya era político, siempre ha odiado a Estados Unidos y siempre ha visto mal que México lleve buena relación con Estados Unidos. Tan es así que a todos los políticos mexicanos anteriores al gobierno de López Obrador les decía que eran vendepatrias. Cualquier mexicano gobernante, presidente, decía que era vendepatrias, sin entender López Obrador que el mundo actual es un mundo globalizado, internacional. Todo es un mundo que se comunica con todos lados y donde hay empresas de unos países en otros, y es algo común, lo que se llama el mercado común internacional. Pero para López Obrador eran vendepatrias y siempre odió a Estados Unidos. Porque López Obrador tiene un problema. Todo lo que considera superior a él o a lo suyo, lo odia. Como Estados Unidos es, desafortunadamente para López Obrador, superior en economía, en ciencia, en tecnología, en casi todo, pues Obrador le tenía mucha envidia y mucho celo, y quería siempre denigrar a Estados Unidos. Y cuando López Obrador, entonces ya había un riesgo enorme de que llegando al poder, a la presidencia, López Obrador iba a haber conflictos serios con Estados Unidos. Y no solamente con Estados Unidos, con la ONU, con la OEA, con países de Europa, con países que se les llama liberales, que él ve como muy malo el neoliberalismo, porque para él el neoliberalismo es la causa de los problemas de México, que es lo más falso que hay. El liberalismo o neoliberalismo o capitalismo es el sistema económico-político que tienen los países desarrollados. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Canadá, Japón, Suiza, Bélgica, Alemania, Francia, Suecia, esos países, Dinamarca, esos países están mal. Pues está mal López Obrador, está loco. Son los países mejores en todo, no solo económicamente, sino en derechos humanos, en libertad, en progreso científico, tecnológico, en todo son mejores. Pero Obrador odia
a todos los que son mejores que él. Y como los odia, se la pasaba denigrando a los políticos mexicanos que llevaban excelente relación con Estados Unidos. Y México se había mantenido en una relación armoniosa durante muchos años, durante décadas. Todo el siglo pasado, de 1900 al año 2000, al año 2018, México llevó relaciones excelentes con Estados Unidos, pero que además beneficiaron a México, porque el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, tuvo excelentes relaciones con Estados Unidos, y no era de subordinación, era la relación de un país más rico y poderoso, como Estados Unidos, con un país menos rico y menos poderoso, como México. Y toda relación donde hay uno más poderoso y más rico que otro, pues es desigual. Pero esa desigualdad no quiere decir que sea sometimiento. Esa desigualdad la producen la riqueza de los países, el desarrollo científico y tecnológico, el desarrollo deportivo, artístico, cultural que lleva Estados Unidos y que es la primera potencia mundial en todo. Entonces, quererse poner, como dicen con Estados Unidos, ponerse con Sansón a las patadas, en forma idiota. A México le benefició mucho el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TELECAN, que ahora se llama TEMEC. Ese Tratado de Libre Comercio con América del Norte, compuesto por Estados Unidos, Canadá y México, benefició enormemente a México. Ha sido el mayor éxito económico de México el haber entrado a ese Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Y quien entró en ese fue el PRI, a través de Carlos Salinas. Y no porque México fuera arrastrado o subordinado o pisoteado por Estados Unidos, no. Fue un convenio que le benefició a México enormemente. Ha sido el mayor éxito económico de México, ese Tratado de Libre Comercio, porque el 80% de lo que México exporta es a Estados Unidos. La economía de México en la exportación depende de Estados Unidos casi totalmente. Pero hay una disparidad. Si se pierde el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con México, han de decir, ¿perjudican a Estados Unidos mucho? No, porque Estados Unidos no depende de la exportación de México en gran mayoría, en una pequeña minoría. Pero México sí depende de exportarle a Estados Unidos su producto. El perjudicado, digamos que Estados Unidos queda perjudicado en un 5% su economía. Pero México queda perjudicado en más de un 50%. Vean la afectación que daría el problema de separación de México de Estados Unidos o un conflicto económico con Estados Unidos. Y las idioteces que dicen los morenistas de que Estados Unidos depende su éxito económico de los migrantes mexicanos, es una verdadera estupidez. Es cierto, los mexicanos y los migrantes ayudan mucho a la economía de Estados Unidos, pero no depende el éxito económico de Estados Unidos de los mexicanos. Es una estupidez eso. Lo que sí depende mucho de éxito de un país es México. Sale muy beneficiado por tener a mexicanos trabajando en Estados Unidos, porque las remesas, lo que envían los mexicanos que trabajan en Estados Unidos a México, ha beneficiado muchísimo al país México, porque eso lo ha levantado muchísimo, pero no al revés. Y si Donald Trump dijo, ya no quiero más migrantes indocumentados, que anteriormente se le llamaban ilegales, porque son ilegales, en forma ilegal ingresan a Estados Unidos, sin permiso de Estados Unidos, se meten a la fuerza, a la brava por todos lados, y luego allá se buscan colocar,
les dan trabajo, pero Estados Unidos se beneficia con los migrantes, eso nadie lo niega, y le sirve la mano de obra mexicana. Pero Estados Unidos es un país que tiene un límite para la cantidad de inmigrantes que pueden llegar. Entonces, cuando rebasan ese límite, perjudican a Estados Unidos. Y Estados Unidos, muchos años, muchas décadas, casi toda su existencia de tiempo, ha tratado de detener la migración ilegal de mexicanos a Estados Unidos. Y no han podido. Anteriormente le llamaban los mojados a los mexicanos que se metían por el río Bravo para llegar allá a Estados Unidos. Y la migra, así le llamaban, la migra americana los detenía y los regresaba. ¿Por qué? Porque hay un límite, no pueden llegar todos. Y la forma en que Estados Unidos quiere que lleguen migrantes es en forma legal, en forma documentada, solicitando el ingreso y autorizándoselo los Estados Unidos de América a los mexicanos. Y tienen derecho, porque es su país. Es absurdo que digan que Estados Unidos no puede impedir que vayan migrantes allá de más y en forma ilegal. Claro que puede hacerlo, pero no ha podido detenerlos. Entonces, decíamos que muchos migrantes lleguen a Estados Unidos, que trabajen allá y que beneficien a México. Pero Estados Unidos sabe cuántos migrantes quiere, y los quiere legales, los quiere documentados. Y si se meten en forma indocumentada, pues tienen problemas. Pero la migración siempre ha sido un problema no tan grande para Estados Unidos, ni tan grande para México. Pero lo que sí sucedió es que cuando López Obrador se convirtió en presidente de México, cuando todavía era presidente electo, todavía no era presidente constitucional, invitó a todos los centroamericanos y sudamericanos y caribeños a ir a Estados Unidos pasando por México. Les abrió las puertas y los invitó. No solamente les abrió las puertas, los invitó. ¿Qué pasó? Que la migración se descontroló enormemente. Yo recuerdo que después de que México hizo López Obrador hizo esa invitación a los centroamericanos, antes de que llegara a tomar posesión como presidente constitucional el 1 de diciembre, llegaron ya una primera caravana de 12,000 migrantes que pasaron por México para ir a Estados Unidos. Y luego llegó otra de 7,000 migrantes, muy inmediatamente. Pues de inmediato llegó una cantidad de migrantes a la frontera de México con Estados Unidos, que Estados Unidos dijo, ¿qué pasó? Siempre hemos tenido problemas de migración, pero estos de repente nos llegan cantidades muy superiores a las que llegaban. ¿Por qué? Por culpa de López Obrador. ¿Quién le dijo a López Obrador que él podía invitarlos que pasaran por México para llegar a Estados Unidos? Nadie. Y hubo una gran crisis. ¿Qué es lo que pasó? Que Donald Trump, que era el presidente, habló con López Obrador y le dijo que tenía que detenerle la migración, porque era exageradísima la migración y que no la podían detener. Por eso Donald Trump sugirió poner un muro para detener a la migración, que también tiene derecho, porque no podían detenerlos. Y le dijo a López Obrador que por favor le detuviera la migración, y que si no se la detenía, le ponía aranceles al comercio de México con Estados Unidos. Obrador, ¿qué hizo? Le dijo que sí, y detuvo un poco la migración. Pero nada más como para calmar a Donald Trump, como si el problema de Estados Unidos fuera Donald Trump. No era Donald Trump, era la migración descomunal que estaba enviando México a Estados Unidos por haber abierto las puertas. Más o menos se pusieron de acuerdo. López Obrador
hizo la farsa de que le estaba deteniendo la migración, estuvieran, digamos, en paz. No bien, pura diplomacia. No había buena relación de México, de López Obrador con Donald Trump, pero hicieron la farsa. Le convenía a México para que no le pusieran aranceles y le convenía a Estados Unidos para que Donald Trump hiciera su campaña política para la presidencia en el 2020, que perdió con Joe Biden. Pero le servía porque como hay muchos migrantes latinos y mexicanos en Estados Unidos que ya están nacionalizados, que ya votan, pues le convenía a Donald Trump que estuviera en paz con México por todos los migrantes mexicanos y latinos que hay en Estados Unidos. Y hicieron la farsa los dos de que estaban en paz y de que se llevaban bien. Falso. No se podían llevar bien porque el problema se lo llevó López Obrador a Donald Trump, y además en sus intercambios diplomáticos, López Obrador ofendía a Estados Unidos. Decían que Estados Unidos, le decía a Obrador en unas cartas, que Estados Unidos se creía el dueño del mundo y que era imperialista y todo. Donald Trump se hizo guaje, no contestó, pero obviamente le quedó la molestia. Se fue Donald Trump en el 2020, a los 2 años que habían llegado al poder López Obrador. ¿Y qué pasó? Que la migración no la detuvo López Obrador. Siguió igual y se aumentó más. ¿Qué pasó con Donald Trump? Pues le molestó. Ya no siendo presidente se dio cuenta, López Obrador se burló de mí. Me engañó. Porque la inmigración sigue y es mucho mayor. Y empezó a haber conflictos en la frontera y haciendo quedar mal a Donald Trump como el malo, como el villano. Porque López Obrador tiene una habilidad para dañar la imagen de los demás enorme. Pero es maldad, porque no es cierto. Eso puso a Donald Trump muy molesto. Claro, llegó Joe Biden, otro político mañoso que nada más quería aparentar, que dar buena imagen, y la migración se hizo exacerbada de mexicanos, de latinos hacia Estados Unidos. Y los estadounidenses se dieron cuenta que era un gran problema la migración, que generó el problema mayor López Obrador. Y además que Donald Trump ya veía que los cárteles de la droga y de la delincuencia mexicanos estaban llevando mucha droga a Estados Unidos y que le estaban creando mucho problema a los estadounidenses, sobre todo el tráfico de la droga llamada fentanilo, que le dijo Donald Trump al observador que detuviera a las cárteles de la droga que le llevaban fentanilo que se producía en México. ¿Y qué dijo el observador? No, en México no se produce fentanilo. Y se lo dijo muchas veces. Gran mentira, porque ahora la presidenta Claudia Sheinbaum ya exhibió y desmanteló muchos laboratorios donde se produce fentanilo. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos, Donald Trump tenía razón. En México se produce mucho fentanilo y lo estaban llevando las cárteles del crimen organizado a Estados Unidos. Obviamente eso a Donald Trump le siguió molestando. Le molestó la migración, le molestó los cárteles de la droga que le llevaban a Estados Unidos. Y le molestaban otros problemas, por ejemplo el problema del agua, donde siempre López Obrador no solucionaba el problema, engañaba a Estados Unidos, es la verdad. Y con las ideas de Obrador, que son peleoneras, conflictivo, le creó otro problema cuando le impidió
el maíz transgénico a Estados Unidos, tanto exportarlo como importarlo, y entraron en un problema que después ya ¿cómo se puede decir? Un convenio, un análisis de expertos, ¿cómo le llaman? Un análisis de estadounidenses y mexicanos para llegar a un dictamen. El dictamen dijo que no, el maíz transgénico no generaba problemas de salud y que era necesario. Y ese fue el dictamen. Por lo tanto, México tenía que ya impedir el impedimento, quitar el impedimento del maíz transgénico. ¿Y qué hizo Claudia Sheinbaum? Como dicen, le valió gorro, no lo respetó y volvió a decir que el maíz transgénico no. Entonces, ante todo esto, ¿qué dice Estados Unidos? Bueno, estos se están burlando de mí. No México, Morena, Claudia Sheinbaum y López Obrador. Porque antes de que llegara López Obrador, Estados Unidos no tenía esos conflictos con México. Pero como López Obrador odia a Estados Unidos, porque la mente de López Obrador es peleonera, es conflictiva, y además es comunistoide. Dice que los países desarrollados son ladrones de los países pobres. Eso es falso. Llegó a decir en la ONU que la pobreza de muchos países era la culpa de la ONU y de los países ricos, cosa que es una estupidez, porque la ONU no es productor ni director, es un regulador nada más. Y la pobreza de los países pobres es culpa de los países pobres, no es culpa ni de la ONU ni de los países ricos. Pero Obrador, con esos discursos aparentemente humanitarios pero pendencieros, acusadores de los que tienen éxito y poder y riqueza, quedó mal, porque en la ONU lo tomaron como una persona que no había que hacerle caso porque era un pendenciero. Así lo tomaron. Inclusive en una relación a donde fue México a la ONU, porque fue un país invitado al Consejo de Seguridad de la ONU, no porque fuera miembro del Consejo de Seguridad, sino porque el Consejo de Seguridad, formado por las 5 grandes potencias, hacen invitaciones a otros países para que participen, no porque sean ni porque tengan mérito, sino porque es bueno estar invitando a otros países a ese Consejo de Seguridad. ¿Y qué hizo México? López Obrador, cuando fue al Consejo de Seguridad, a criticar a la ONU y al Consejo de Seguridad, y a decir que el gran problema de la humanidad era la corrupción. ¿Y qué le dijo el presidente de China y el presidente de Rusia a López Obrador? No, señor, el problema principal del mundo ahorita no es la corrupción, ni siquiera es el problema del mundo. El problema del mundo actual es la contaminación y el calentamiento global. Propiamente por ese motivo fue la cumbre. Quedó mal, pero ¿qué decían los idiotizados morenistas aplaudidores del psicópata Obrador? ¡Bravo! ¡Qué buena imagen dio López Obrador! Y que le den el premio Nobel de la Paz. Está loco. Al revés, fue criticado y fue denigrado y fue mal visto. Bueno, pues esos problemas los generó López Obrador con Estados Unidos. Nadie niega que Donald Trump tiene su carácter, pero Donald Trump está defendiendo a su país. Es ridículo que quieran los mexicanos que defiendan a los mexicanos más que a los estadounidenses. Donald Trump es el presidente de Estados Unidos y defiende a su país, no defiende a otros países. Bueno, entonces ahí se generó el problema, por las actitudes de López Obrador antigringas de toda la vida. Y aparentemente una buena relación falsa que hubo entre Donald Trump y López Obrador se rompió
cuando se dio cuenta Donald Trump, que cuando se fue de la presidencia, que México y que Obrador se había burlado de Estados Unidos. Y con mucho trabajo López Obrador y su gabinete, con mucho trabajo logró que continuara el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ahora llamado TEMEC, para México. Con mucho trabajo lo logró porque no respetaban los acuerdos, no querían establecer lo que es oficial y legal, pero con pinzas logró mantenerse el TEMEC. No fue un logro de México de López Obrador, fue un logro del PRI con el Tratado de Libre Comercio que estableció el PRI con Carlos Salinas y con todo el equipo que tenía en su gabinete. Inclusive este economista mexicano, secretario de Economía, tuvo que intervenir en el TEMEC para salvar el posible ya ruptura del Tratado de Libre Comercio por las actitudes de López Obrador y su gabinete. Se mantuvo, pero Donald Trump, molesto con México por la actitud pendenciera de México, de López Obrador, porque México antes de López Obrador había tenido excelentes relaciones con México, con Peña Nieto, con Felipe Calderón, al que ovacionaban, con Vicente Fox, que era muy querido en Estados Unidos, aunque cometió un errorcillo por ahí, pero fue un error que lo tomó Estados Unidos como un error, un detalle, pero no era buena relación. Cedillo tuvo una excelente relación, todos los presidentes anteriores una excelente relación con Estados Unidos, porque entendían que no era una cuestión de estarse peleando con la primera potencia mundial, sino de ponerse de acuerdo diplomáticamente y llegar a acuerdos beneficiosos para ambos países, más para México que para Estados Unidos. Pero el observador llega con esa actitud pendenciera, pues crea un problema. ¿Y qué pasa? Estados Unidos también se da cuenta que en el mundo a Estados Unidos le ponían aranceles a los productos que enviaba a otros países, pero Estados Unidos no le ponía aranceles a esos mismos países. ¿Qué quiere decir? Que había una desigualdad, no había una reciprocidad del mundo con Estados Unidos, porque Estados Unidos sí le ponían aranceles, pero Estados Unidos no ponía aranceles. Claro, debido a que la economía norteamericana pues, es la más grande y la más exitosa, no necesitaba. Pero Donald Trump dijo, pues no es justo, si me ponen aranceles a los estadounidenses, vamos a ponerles aranceles a todos los países que le ponen aranceles a Estados Unidos. Y es lo que hizo. Pero México, debido a que tiene el Tratado de Libre Comercio, el TELECAN, que ahora se llama TEMEC, hecho por el PRI y mantenido muy bien por el PAN, que ahora con el obradorismo fue casi el fracaso, casi la destrucción. Bueno, ese tratado salvó a México de que muchos de los aranceles que le podrían poner a México no los tuviera, porque México estaba en un tratado de libre comercio, que le impide los aranceles en muchos productos. Pero los productos que no tienen que ver con el Tratado de Libre Comercio, ahí sí le puso aranceles. Y Claudia Sheinbaum, presumiendo que le habían quitado los aranceles, que a otros países les habían puesto aranceles más altos y a México no, como si fuera un éxito de Claudia Sheinbaum. Falso. El éxito fue del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio que hizo el PRI con Estados Unidos y Canadá, que le permitió a México que no le pusieran aranceles a esos productos. No fue Claudia Sheinbaum, fue ese Tratado de Libre Comercio. Pero Claudia Sheinbaum, al estilo obradorista, con sus bravatas, sus actitudes pues pendencieras, peleoneras, soberbias, seguía insultando a Estados Unidos y diciendo que a Estados Unidos no le convenía que los mexicanos que han levantado a ese país norteamericano fueran sacados de su país. ¡Qué idiotez!
Si Estados Unidos los quiere sacar, es porque Estados Unidos sabe lo que quiere en su país. Y la Sheinbaum no le conviene a Estados Unidos. Van a perder más que nosotros. ¿Qué declaraciones tan estúpidas? Bueno, cuando Estados Unidos dijo, Donald Trump se puso muy enérgico. Ya no quiero más migrantes ilegales. Ya no quiero tantos. Ya no caben en Estados Unidos. 1. 2. No quiero que México me siga ofendiendo a los estadounidenses. Y sobre todo no quiero que nos sigan metiendo la droga, las bandas del crimen organizado. Y que a Estados Unidos le pongan aranceles y a Estados Unidos no les ponga. Entonces, con esa actitud enérgica que llegó Donald Trump, entendible, aunque muy criticable por los que no son Estados Unidos, dijeron que el malo de la película es Donald Trump. Bueno, para el mundo, pero para Estados Unidos no. Para Estados Unidos le conviene hacer lo que está haciendo Donald Trump. Por eso el lema de Donald Trump era hacer a Estados Unidos grande otra vez. Sí, ¿y cuál es el principal problema de Estados Unidos? Que la guerra comercial que le está haciendo su mayor competidor, que es China, está creciendo mucho. Entonces Estados Unidos está en una guerra comercial con China. Y a lo que le molesta mucho a Estados Unidos es que México esté apoyando más a China que a Estados Unidos. Porque el socio de Estados Unidos es México. México es socio de Estados Unidos, no lo es de China. Y es una cuestión tramposa e inmoral que México, que su socio es Estados Unidos, no apoya a Estados Unidos más que a China. Al hacer eso, Estados Unidos también se enoja con México. Pero eso sucede a partir de que Obrador, el obradorismo, el morenismo y Claudia Sheinbaum están haciendo esto. Aventándole mucha migración ilegal, aventándole toda la droga dañina y el fentanilo, ofendiendo a Estados Unidos, dándole predominancia a China. Todo eso a Estados Unidos no le gusta y le pone aranceles a México. Y lo frena un poco los aranceles, el Tratado de Libre Comercio. Y la gente le aplaude a Claudia Sheinbaum como si fuera la triunfadora. No es ella. Fueron las condiciones de un Tratado de Libre Comercio. Pero además, cuando Estados Unidos saca a todos los migrantes que no quiere allá, ¿qué hace Claudia Sheinbaum? Les pide a los migrantes mexicanos en Estados Unidos que se movilicen, que hagan propiamente revueltas, que se defiendan. Y ese mensaje que envía produce rebeliones en Estados Unidos, que queman autos los mexicanos y se le alían otros migrantes centroamericanos, queman autos, hacen destrozos. ¿Qué es lo que hace una ministra de Estados Unidos? Dice que Claudia Sheinbaum incitó a los mexicanos a esas rebeliones. Que es cierto, se está grabado cuando Claudia Sheinbaum dice que no se deben dejar los mexicanos migrantes, que se defiendan, que hagan movilizaciones. Hay que movilizarnos. Claro que lo dijo, está grabado. Y tiene razón Estados Unidos, ¿por qué de otro país los envías a que tu pueblo se rebele contra el mío? Y luego el idiota de Noroña, el más pendenciero, el más vándalo, vulgar, una porquería humana, que nunca razona, actúa como un pitecatropus, que lo detuvieron una vez porque estaba orinando en la calle porque decían que era un ciudadano libre, que se negó a pagar 50 centavos del IVA, que creó un gran conflicto por eso, y que siempre está atacando a Estados Unidos y a la oposición en México y a todo lo que se le pega la gana. Estos dos personajes, Claudia Sheinbaum y Noroña, hicieron que Donald Trump finalmente dijo: ah, me están ofendiendo, están diciendo que soy de lo peor y que ustedes son los buenos, pues ahora les van el 30% de aranceles.
y al acero y al aluminio 50%. Y otra vez Claudio Sheinbaum vuelve a echarle bronca a Estados Unidos. Vuelve a estar de gallito pendenciera. No, eso no está bien. México, cuando hay esos intercambios comerciales, cuando hay esa dinámica de globalización, dice que es injerencismo. Pero el que sí fue injerencista brutalmente fue López Obrador. Se metió de injerencista en Perú, en Ecuador, en Estados Unidos, en todos lados se mete de injerencista, en Venezuela, en Cuba. Y dice que no es injerencista, es el más injerencista porque es un hipócrita. Pero no solamente el observador, también Claudia Sheinbaum y todos los morenistas. Entonces, este gran conflicto que tiene México es por culpa de López Obrador, Claudia Sheinbaum y Morena. Y dice Claudia Sheinbaum que no importa, que le cierra los ductos de gasolina a Texas. Claudia Sheinbaum, como quien dice, tú me haces, pues yo te hago. Es una estupidez, reverenda estupidez. ¿Qué hace Estados Unidos? Porque ya no nada más es Donald Trump. Los senadores republicanos y el gabinete de Donald Trump, empezando por Marco Rubio, son los primeros que están contra la política pendenciera, corrupta y de bandas del crimen organizado y de migrantes ilegales que tiene México. Y ahora Donald Trump y Estados Unidos se da cuenta que la reforma al Poder Judicial, la porquería maligna, destructora del Poder Judicial y de la democracia, implantando una dictadura finalmente, López Obrador, a Estados Unidos no le conviene en un tratado de libre comercio, porque lo primero que dice el tratado, el TEMEC, o el que era anteriormente de nombre Telecano, Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos y Canadá y México, es que haya garantías legales que protejan jurídicamente a sus empresas estadounidenses y canadienses. ¿Y qué es lo que hizo con el tratado la reforma al Poder Judicial López Obrador? Una porquería. Ya no existe la autonomía del Poder Judicial. Eso es la dictadura total. Porque además, ya dijo Claudia Sheinbaum que va a permitir que los militares puedan tener cargos políticos. Esa es la dictadura total, la tiranía de las peores tiranías, como la hitleriana. Bueno, la morenista es peor porque tiene campos de exterminio, peores que los nazis, que estaban en contubernio. López Obrador, Morena, con las bandas del crimen organizado. Eso a Estados Unidos no le conviene. ¿Qué es lo que puede pasar? A lo mejor Estados Unidos revalora la situación y no le impone aranceles a México, porque no le conviene tampoco. Le conviene y no le conviene. Pero si quiere, quita el TEMEC y punto. Porque México no hace nada por detener a las bandas de crimen organizado. Es más, Marco Rubio, funcionario importante del gobierno de Donald Trump, y la DEA ya tienen una lista negra de cómo casi todos los gobernadores de Morena, los funcionarios de Morena y de López Obrador, casi todos asociados a las bandas del crimen organizado y de la droga que le están perjudicando a Estados Unidos. ¿Y qué hizo Donald Trump? ¿Y qué hace Estados Unidos? A esos ya los tiene fichados, entre ellos a López Obrador, para que en un momento dado los apresen y les quiten todos los beneficios que han tenido en Estados Unidos. Y se lo merecerían. A toda esa bola de gobernadores morenistas y funcionarios morenistas de López Obrador, que los detengan, que los arresten, porque solamente así se va a poder se va a quitar el empoderamiento del crimen organizado que López Obrador puso en México, que ya México está dominado por puros delincuentes que extorsionan a los negocios,
que les piden la cuota para dejarlos trabajar, como si cobraran impuestos, además de los impuestos del gobierno, altísimos, que para que no haya evasión fiscal, hay que tronar a empresas, y luego las bandas del crimen organizado, los delincuentes, poniéndoles derecho de piso, como se llama, con exigencias a las empresas y a los negocios, destrozaron la economía en México. Y el único que puede salvar a México de esta dictadura delincuente, de bandas del crimen organizado, de puros corruptos morenistas, es Estados Unidos, es Donald Trump. Porque el otro, el Joe Biden, era un viejito que nada más trató de que no tener problemas, pero perjudicó a su país, y Donald Trump está poniendo orden. Entonces, este gran conflicto que tiene México, que no tenía en más de 100 años, en más de 150 años, se lo trajo López Obrador, que no es beneficioso para México, que no es un éxito de México, es un perjuicio total. Porque si tenemos conflictos con Estados Unidos, que los vamos a tener porque López Obrador implantó una narcodictadura comunista a Estados Unidos, que es un país liberal, capitalista, democrático y republicano. No le convienen tratos con una nueva narcodictadura asesina, corrupta y comunista que está implantando México. Y además, a Estados Unidos le molesta mucho ver cómo Claudia Sheinbaum y primero López Obrador están financiando, dándole dinero a las dictaduras venezolana, cubana, nicaragüense, porque López Obrador es aliado de los dictadores, dictaduras que en todo el mundo repudian, a Evo Morales, que cuando fue, a Daniel Ortega de Nicaragua, a Maduro de Venezuela, a Canel de Cuba, en todo el mundo. Y Obrador fue el único que los apoyó y que les envía dinero de los mexicanos, enviándoselo al dictador Maduro, a la dictadura cubana. Eso a Estados Unidos no le conviene. Entonces, solo un milagro puede salvar a México de que no lo corran o no desaparezca el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Porque todo lo que ha hecho México es corrupción, delincuencia, narcotráfico, provocación a Estados Unidos, vandalismo, problemas. ¿Y creen que es Donald Trump? No es Donald Trump. Es Morena, es López Obrador y es Claudia Sheinbaum, que tiene su carácter y que es muy directo y suena como grosero Donald Trump, pero está en lo justo, está en lo correcto. No acepta un tratado ni una relación con un país que ahora es una dictadura comunista, una narcodictadura comunista aliada a las bandas del crimen organizado que perjudican a Estados Unidos, que protege a dictadores. Eso no le conviene a Estados Unidos. Poniéndose en un plan neutral, no a favor de Estados Unidos ni en contra de México, sino neutral, viéndolo desde afuera. Tiene razón Donald Trump, pero Claudia Sheinbaum sube su popularidad, que primero es la patria. Pues lo primero que va a hacer es fregar a la patria, con esas políticas fantoches, discursos, porque lo único que ha hecho Morena son discursos idiotizadores, porque en todo ha fracasado Morena. Aumentó la delincuencia, aumentó la corrupción, aumentó la pobreza, aumentó la impunidad, aumentó la destrucción ambiental, empeoró la salud, empeoró la educación, creó crisis migratorias, aumentó la inflación, aumentó enormemente el endeudamiento, creó un déficit económico tremendo, aumentó la inflación. Todo ha sido un fracaso. Y las obras que hizo, con eso endeudó brutalmente al país. Obras que le salieron al triple de caras. Inútiles, obras inútiles, que se gasta más en mantenerlas que el beneficio económico que dan, como el Tren Maya, Refinería de Dos Bocas, el aeropuerto AIFA, el tren interoceánico. Pura estupidez, pura maldad del observador, que tenía que terminar en un conflicto con Estados Unidos. Y que Claudia Sheinbaum, como no tiene la capacidad de resolver un problema, porque es una obradorista idiotizada como Obrador, pero no tiene la habilidad para engatusar que tiene López Obrador, le está costando más trabajo.
pero desafortunadamente para quitar al crimen organizado del empoderamiento que tiene México, desafortunadamente ya dependemos de Estados Unidos. Así como en el imperio mexica, los aztecas, todas las civilizaciones de alrededor, los pueblos indígenas que había, o civilizados prehispánicos como tlaxcaltecas, totonacos, tepanecas, xochimilcas, y casi todos, con tal de derrotar a los aztecas sanguinarios y dictatoriales, imperialistas, destructores de todo, prefirieron aliarse a los españoles para acabar con ese imperio azteca terrible, porque los que derrotaron a los aztecas fue básicamente los mismos pueblos prehispánicos junto con los españoles, porque no es posible que 500 españoles hayan acabado con más de 100,000 guerreros aztecas. Pues no, fueron todas las civilizaciones sometidas por los aztecas las que se rebelaron a los aztecas y los lograron derrotar. Bueno, amigos, quería explicar el problema que tiene México, como nunca tiene México con Estados Unidos, que nos perjudica muchísimo. Y aunque idiotizadamente muchos, bravo, Claudia Sheinbaum está creando un problema cada vez mayor. Lo inició López Obrador porque su mente de psicópata enfermizo, patriotero ridículo, narcisista, creó ese conflicto que ahora Claudia Sheinbaum lo aumentó y que no puede detener. Esperemos que cambie la actitud de Morena y que se largue Morena para regresar a una república democrática federal, no comunista, no dictadura. Se tiene que ir Morena y todos los mexicanos tenemos que correr a Morena, y si nos ayuda Estados Unidos, respetando los dos países sin meterse más de lo que debe, sacar a Morena. Muchas gracias.